La mejor temporada de la Rose fue en el año 1990. Durante la primera mitad de la temporada, la Rose se vio obligado a precalificar debido a que solo anotó un punto en 1989. Podría decirse que la contribución más significativa del equipo en 1994, antes de perder su batalla para permanecer en la parrilla en 1995, fueron las decoraciones. Debido a un acuerdo con la fábrica de cerveza Kronenbourg, su marca sin alcohol, Tortel, lucía un esquema de pintura verde, mientras que Kronenbourg ocupaba una clásica pintura roja y blanca en los lugares donde la publicidad de alcohol no estaba prohibida. Fierrera, vamos a competir en el mes de septiembre en Rally. Necesitando de vuestro apoyo, los haremos partícipes, premiándolos con sorteos para los distintos países. Por una colaboración de 2 euros, sortearemos para España 6 entradas para el Campeonato de España de TCR, 3 para la fecha de Jerez de la Frontera y 3 para Barcelona, con el apoyo de nuestro auspiciante Auto Sport, quien además nos permitirá sortear 2 suscripciones para su reconocida revista. Para Argentina y el resto de los países, la colaboración para participar será de $2. En Argentina sortearemos productos de nuestro sponsor FGP Ferretera General Paz, Industrias AJ y Pinturerías Corbin. Para el resto de países, con vuestra colaboración, entrarán en el sorteo de merchandising de nuestros productos. Los requisitos para entrar en el sorteo, además de vuestra colaboración, estar suscrito al canal, seguirnos en algunas de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o TikTok, y dejar al ingresar vuestra colaboración los datos de contacto y país desde el cual nos están contactando para informarles de nuestro sorteo. Los ingresos serán mediante donación a PayPal, Wise y Mercado Pago, detalles que encontrarán aquí debajo. La Rose, originalmente la Rose Calmes, fue un equipo de automovilismo fundado en 1987 por Didier Calmes y el piloto retirado Gerard Larose. Tenía su base en Antony, a las afueras de París, y compitió en Fórmula 1 desde 1987 hasta 1994. El primer vehículo del equipo, el LC87, fue encargado a la armadora Lola y basado en el diseño del Fórmula 3000 de Rick Broadway y Ralph Bellany, pero adaptado a las regulaciones de la Fórmula 1. La planta motriz era motor DFZ V8 de Cosworth y fue pilotado por Philippe Alliot inicialmente, aunque a partir del Gran Premio de México de ese año se construyó un segundo vehículo pilotado por Yannick Dalmas. La escudería La Rose rara vez resultaba ser competitiva y por lo general frecuentaba los últimos lugares de la clasificación. No obstante, en esos años la Fórmula 1 contaba con 2 tipos de monoplaza, los equipados con motores turboalimentados y los atmosféricos. La Rose formaba parte en 1987 de los equipos con motor de aspiración natural o atmosférico, que disputaron solamente por esa temporada los trofeos Jim Clark y Colin Chapman junto a Tyrrell, March, AGS y Colony, consiguiendo el segundo lugar del trofeo Colin Chapman. Alliot fue tercero en el trofeo Jim Clark. Para 1989, la escudería contrató a Lamborghini como motorista. Ese año abandonó el nombre de la Rose Calmes tras un incidente en el cual Calmes fue arrestado por dispararle con un arma de fuego a su esposa, Dominique, durante una pelea doméstica el 28 de febrero de 1989, por la que pagó 2 de los 6 años de esa sentencia. La mejor temporada de la Rose fue en el año 1990. Durante la primera mitad de la temporada, la Rose se vio obligado a precalificar debido a que solo anotó un punto en 1989. Sin embargo, ambos pilotos, Eric Bernard y Aguri Suzuki, largaron todas las carreras, incluso las posiciones clasificatorias de entre los 10 primeros, fueron frecuentes en la segunda mitad de la temporada. Suzuki obtuvo un tercer puesto en el Gran Premio de Japón
y 2 sextos puestos, en tanto que Eric Bernard consiguió un cuarto lugar y 2 sextos. Los 11 puntos obtenidos lo colocaron sexto en el campeonato de constructores. La relación entre Lola y LaRose se deterioró al final de la temporada 1991, ya que Lola nunca recibió el pago de los monoplazas de 1990 y 1991. Esto, más la pérdida de su patrocinador principal, afectó al equipo. La compañía japonesa Central Park compró el equipo en 1992. El auto fue fabricado por Venturi Automobiles y volvieron con los motores de Lamborghini. La mejor carrera del equipo fue en Mónaco, en donde Bertrand Gallot llegó sexto recibiendo 1 punto. El equipo fue vendido a finales de ese año. Las temporadas 1993 y 1994 fueron complicadas para el equipo, con los fondos cada vez más escasos, aunque lograron anotar puntos algunas veces, y para mantener a flote el equipo hubo que servirse de pilotos de pago como Toshio Suzuki y Hideki Noda, y de Jan Dennis del detrás. El equipo LaRose se había inscrito para la temporada de 1995, pero no pudo participar debido a que el monoplaza nunca se construyó al no encontrar apoyo económico. El equipo fue forzado a retirarse de esta manera de la Fórmula 1. No teníamos el reto de ganar carreras, aseguró Tino Belli tras su experiencia de 3 años como director de diseño de LaRose en la Fórmula 1. Sin embargo, un equipo pequeño y de bajo presupuesto es un desafío en sí mismo. La camaradería es quizás mayor, todo el mundo tiene que arrimar el hombro. LaRose, una de las varias escuderías que sufrían por salir de la zona más baja de la clasificación en el Gran Circo a finales de la década de 1980 y principios de 1990, pasó desapercibido durante sus 8 temporadas y destacó más a menudo por sus llamativas decoraciones que por sus resultados. En su pugna por el patrocinio con Ligier, el conjunto nacional de Francia luchó por el dinero y nunca salió desde las 2 primeras filas de la parrilla, antes de retirarse a finales de 1994. Sin embargo, sus 126 participaciones en 3 categorías diferentes, compitió con los autos Lola y Venturi durante los 6 primeros años de su estancia en el campeonato, superaron con creces a muchas de las escuderías que acudieron en masa a unirse al mundial una vez que se eliminó el reglamento de 1987, el requisito de utilizar propulsores turbo. Y llegó a subir al podio en el Gran Premio de Japón de 1990, una campaña en la que LaRose ensangrentó las narices de varios equipos más grandes para presentar el que era, según los cálculos de los supertiempos, el 6º monoplaza más rápido, incluso humilló a Ligier, quien respondió robando sus motores. La empresa homónima de Gerard LaRose se enfrentó a numerosos obstáculos para sobrevivir tanto tiempo como lo hizo, sin olvidar que se vio arrastrada en 2 ocasiones por sus conexiones con socios involucrados en algún escándalo. El cofundador y responsable de marketing, Didier Calmes, fue detenido por agredir con un arma a su mujer en el año 1989, mientras que en 1992 el accionista Klaus Waltz se dio a la fuga tras ser acusado de 4 asesinatos y morir en un tiroteo después de tomar un rehén. No obstante, las astutas decisiones, como subcontratar sus monoplazas a Lola y a la casa de diseño de Robin Herr en Bicester, ayudaron a LaRose a sacar el máximo partido de sus modestos fondos. El director del proyecto y director de diseño con los propulsores Lamborghini de 1989-1990, Chris Murphy, comparó su enfoque con el de Haas en la actualidad. Hay que considerarlo como un equipo que luchaba muy por encima de sus posibilidades, en comparación con otros que disponían de recursos mucho mejores. Gerard era enormemente práctico, y por eso vino a nosotros en Lola. No tenía ninguna infraestructura para diseñar un auto. Tenía una oficina en París y después una pequeña fábrica, pero ninguna instalación en absoluto. Creíamos que habíamos hecho un gran trabajo con los recursos que teníamos disponibles, comentó Tino Belli sobre las temporadas de 1992 al año 1994. Antiguo piloto conocido por su polivalencia,
Gerard Larrousse fue 3 veces segundo en el Rally de Monte Carlo, antes de conseguir 2 victorias en las 24 horas de Le Mans con Matra. También participó en Fórmula 1, al tomar la salida del Gran Premio de Bélgica de 1974 con un Brabham, y tras retirarse del automovilismo, dirigió el departamento de competición de Renault, donde permaneció hasta el año 1984, antes de pasar 2 años en Ligier, donde germinó la idea de una escudería que al principio se llamaría Larrousse Calmels. Con un chasis Lola de Fórmula 3000 adaptado, Philippe Alliot, que trabajó con Larrousse en Ligier, consiguió 3 sextos puestos en 1987 y ganó 3 veces el trofeo Jim Clark para vehículos de aspiración normal. Inscribieron un segundo LC87 en las 3 rondas finales para Yannick Dalmas, con el apoyo de la región de Var, donde era originario el francés, y pudo ser quinto en Adelaida, aunque no logró sumar porque solo tenían un auto inscrito para toda la temporada, y ese sería el mejor resultado del que sería 4 veces ganador de las 24 horas de Le Mans. Tras ser presentado a Ralph Bellamy por Christian Danner, a quien dirigió en Saxpeed, Chris Murphy se incorporó en 1988 y encontró en Larrousse Calmels una entidad pragmática que evitaba las ambiciones excesivas que lastraban a su antiguo equipo. También le impresionó su responsable. Gerard era un caballero tranquilo y refinado, pero ferozmente competitivo. El chasis de 1988 era una cosa bastante fornida, basada en el modelo del curso anterior, y que de nuevo incorporaba un motor Cosworth DFZ, causó su mayor impresión en el pit lane del Gran Premio de México, cuando Philippe Alliot tuvo la suerte de salir ileso tras volcar al perder el control cuando pasó por encima del piano de salida en la peraltada. Era un auto grande y fuerte, muy lateral, y quizá le salvó el pellejo a Philippe Alliot, recordó Chris Murphy. El monoplaza se estaba desmontando mientras rodaba por la recta de meta. Tuvo suerte de salirse con la suya. No hubo puntos para Philippe Alliot ni Yannick Dalmas, que fue quien más se acercó con un par de séptimos lugares y se perdió las 2 últimas rondas después que le diagnosticaron una enfermedad, aunque afirmó que el monocasco, la aerodinámica, todo estaba más adaptado a la Fórmula 1. En 1988, pero reconoció que no era fantástico, que era muy pesado. El cambio estaba en marcha para 1989, con un diseño totalmente nuevo que solo conservaba los soportes de los pedales de su predecesor. La marcha de Bellamy, tras una disputa con el director de Lola, Eric Brotherly, supuso que Chris Murphy, que admitió que nadie sabía quién era en aquel momento, asumiera el control del proyecto. La llegada del superayudante Gerard Ducarouche, procedente de Lotus, fue bien recibida y pensaban que el motor V12 de Lamborghini y la caja de cambios transversal, diseñado por Mauro Forgeri, le daría credibilidad al equipo, aunque el coste hubiese sido una consideración más importante. No obstante, podría decirse que la modificación más significativa fue el encarcelamiento de Calmels, que hizo que el equipo pasara a llamarse simplemente Larrousse. Chris Murphy calificó ese hecho de gran revés para Gerard, ya que hizo que se diera más importancia a asociaciones como la que consiguió con el conglomerado japonés EXPO, que en 1991 había entrado en conflicto, y con Comstock Group, dirigido por Walsh. Enrico Mas, que se unió al equipo en 1993, creía que su futuro habría sido totalmente diferente si Gerard Larrousse no hubiera tenido que dividir su atención entre dirigir las operaciones y asegurar su estabilidad financiera. Larrousse tuvo que dedicar demasiado tiempo a buscar dinero y no pudo gestionar el equipo como antes, consideró el campeón de la Fórmula 3000 en 1990. Por esa razón se desequilibró. Sin embargo, el problema más importante en 1989 fue la falta de fiabilidad de la transmisión Lamborghini. Yannick Dalmas cree que necesitaban 3 meses más para toda la preparación, y dar pocas vueltas en las pruebas debido a persistentes problemas de puesta a punto le quitó la confianza hasta tal punto que pensaba que su recuperación de la enfermedad fue irrelevante. Los repetidos fallos contribuyeron a que no se clasificara para 5 de las 6 primeras carreras. En la única ocasión en la que logró participar antes de que fuera descartado
en favor del destacado piloto de Fórmula 3000, Eric Bernard, y pasar a AGS, se quedó tirado en la parrilla del Gran Premio de San Marino por problemas electrónicos. Fue muy malo para mí, se lamentó por ese año 1989. Teníamos un auto que estaba bien, pero mi monoplaza no iba bien, estaba muy frustrado, muy decepcionado. Las cosas mejoraron a finales del año. Con el LC89, Philippe Alliot consiguió 3 de las mejores posiciones en parrillas jamás logradas por la Rose, incluida la quinta en el Gran Premio de España, que supuso el único punto del conjunto de la temporada. Que también saliera desde la cuarta fila en Paul Ricard, Monza y Suzuka fue para Chris Murphy la prueba de que su auto no era simplemente casualidad, sino producto de un buen trabajo. Si hubiéramos tenido un mejor tren motriz, podríamos haber estado en mejor forma, pero estábamos condicionados por los tratos que Gerard podía hacer. Uno puede ser crítico con Lamborghini, pero no era tan malo, teniendo en cuenta el coste, era suficientemente bueno. Eric Bernard y Aguri Suzuki pilotaron un diseño con evolución y más ligero en 1990, tras la llegada del piloto japonés procedente de Zakspeed a instancia del nuevo accionista Expo. También ayudó que el LC90 fuera estable en curvas largas y de alta velocidad, lo que explicaba en parte por qué ambos monoplazas se clasificaran entre los 10 primeros en Silverstone, antes de terminar cuarto y sexto en la única vez que los dos puntuaron. El tercer puesto del nipón en su prueba de casa fue el zenit de la escudería y contribuyó a asegurar el sexto puesto en la clasificación de constructores. Nunca en la Rose estuvo tan cerca de la cabeza como en 1990, pero los problemas estaban a vuelta de la esquina. Intentaba marcarlo como un auto de la Rose, pero era claramente un Lola, explicó Chris Murphy, que se fue a Leyton House para diseñar el auto de 1991. El fabricante tiene que estar en el nombre del proyecto porque la Fórmula 1 es una competición de fabricantes. La penitencia por el error administrativo fue la pérdida de los puntos de constructores del año 1990. Para meter el dedo en la herida, sus motores Lamborghini se fueron a la Ligier en 1991 y Duke Roush le siguió a mitad de temporada, aunque Eric Mas no tenía mucho que decir sobre su primer monoplaza en el Gran Circo. Lo llamábamos el camper, dijo del JS35, que nunca inquietó a los líderes. Todos tenían un pontón muy bajo y nosotros lo teníamos muy alto. Era exactamente horrible. Podría decirse que el LC91, diseñado por Broadway, recibió algo del elogio por los 2 puntos que consiguió, uno para Bernard y otro para Suzuki, en el último año de asociación de la Rose con Lola. Sin fondos para el desarrollo y con el Cosworth DFR que llevaba mucho tiempo en desuso, sufrió por entrar en la parrilla al final de la temporada. Después que Bernard se rompiera el tobillo en un accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, tanto su compañero como su sustituto, Bertrand Gallot, se quedaron fuera de la carrera en el Gran Premio de Australia, y fue la primera y única vez que ninguno de los autos se clasificó. Bertrand Gallot continuó en 1992, la única campaña del conjunto bajo la bandera del fabricante de autos francés Venturi, junto al debutante Ukyo Katayama, en el regreso de los Lamborghini V12. El sexto puesto en el Gran Premio de Mónaco, donde el nipón cayó en la preclasificación, fue el único buen resultado del auto. Herr se convirtió en accionista cuando su estudio Fomet 1, rebautizado como la Rose United Kingdom, se hizo cargo de Lola, pero la operación no era menos pretenciosa, con la fabricación subcontratada a personas como David Price y Hugh Force. Por ello, Tino Belli señaló que su personal, que contaba con un joven James Allison, no sería suficiente hoy en día para un equipo de Fórmula 2 y comparó su enfoque con el viejo modelo de auto de producción que el grueso de sus empleados utilizó en March. Normalmente empezábamos bien el año, hacíamos un auto nuevo cada temporada, pero no había desarrollo durante la campaña, comentó el que ahora es director de desarrollo aerodinámico de IndyCar. En aquella época vivíamos año a año, el mero hecho de pasar uno era un paso en la dirección correcta. 3 temporadas seguidas con la Rose era mucho tiempo en aquellos tiempos.
El Arrows LH93 fue el primer y verdadero auto del equipo, con el cual la Arrows compitió en la temporada de 1993 en Fórmula 1. El LH93 fue el primer chasis interno de la Arrows, después de 6 temporadas con chasis Lola y Venturi. Conducido por Philippe Alliot y Enrico Mas y Toyo Suzuki, el LH93 anotó 3 puntos, dando al equipo el 10º lugar en el campeonato de constructores. A lo largo de la temporada 1993 se difundieron rumores sobre el regreso de Peugeot a la Fórmula 1 como proveedor de motores. Estos rumores se confirmaron más tarde cuando Peugeot anunció su intención de fabricar motores para la temporada de 1994. Para llamar la atención del lucrativo motor de fábrica, la Arrows no tuvo más remedio que construir su propio chasis. El rival de la Arrows de 1993 tomó prestado en gran medida del chasis Venturi del año anterior. La distancia entre ejes se redujo en 3,5 pulgadas, moviendo las ruedas delanteras hacia atrás, lo que permitió un alerón delantero más grande con placas intermedias. El monocasco permaneció idéntico, mientras que los pontones se ampliaron para ayudar a enfriar el Lamborghini V12 de 3,5 litros. Los frenos Brembo se abandonaron en favor de las unidades francesas Carbon Industrie. Los combustibles BP también fueron sustituidos por combustibles ELF durante el invierno. Aunque el equipo siempre tenía pocos fondos, la Arrows pudo completar una cantidad sustancial de pruebas de pretemporada en Paul Ricard. La Arrows originalmente tenía la intención de tener una suspensión activa, iniciada por Williams, pero los crecientes costos y los temores de que fuera prohibida al final de la temporada hicieron que el proyecto fuera rápidamente abandonado. Philippe Alliot regresaría en ese año 1993 como compañero de Enrico Mas, que ya conocía bien la dinámica de la Arrows Ligier. Desde el principio sentí que había rivalidad entre los dos equipos franceses porque Ligier quería conseguir todo el dinero posible, mientras que la Arrows intentaba tener también su parte. Los recursos en Francia iban a parar sobre todo a Ligier y la Arrows se veía obligado a buscar patrocinio en Japón y Alemania. Su compañero sabía que se unía un conjunto que apenas tenía dinero para hacer funcionar un auto, pero tenía pocas opciones tras la venta de Ligier a finales del año 1992. Aunque la Arrows era por fin un fabricante, según la lista de inscriptos, las limitaciones financieras le impedían fabricar un monoplaza con suspensión activa. Las primeras carreras de 1993 parecían prometedoras para el incipiente equipo La Arrows, incluso después de sufrir la vergüenza de un doble abandono en la primera ronda. Alliot y Comas llevaron ambos autos a la meta en Brasil y Alliot perdió puntos por poco al quedar séptimo. El equipo tuvo una carrera miserable bajo el aguacero de Donington. Alliot se estrelló solo mientras Comas terminó 4 vueltas atrás, solo por delante de Lola de Michele Alboreto. Los esfuerzos de la Arrows finalmente dieron sus frutos en Imola, con Alliot sobreviviendo a un mar de abandonos para anotar un buen quinto puesto y 2 puntos cruciales. En España, Alliot y Comas condujeron cara a cara desde la primera vuelta, hasta que la caja de cambio de Alliot se soltó en la vuelta 26. Comas terminó noveno, después de una larga batalla con Mark Blander, Christian Fittipaldi y Aguri Suzuki. Fue la primera de lo que se convertiría en una racha de 8 carreras en que la Arrows no pudo terminar debido a una falla mecánica. En ese momento, el dinero se había acabado y no se actualizó ni una sola pieza después de Hockenheim. El segundo doblete del equipo se produjo 7 meses después del primero, con un desafortunado Comas sobreviviendo a un Gran Premio de Italia plagado de accidentes para sumar un punto para el sexto lugar. Las cosas parecían ir bien para el equipo, con solo un abandono en las últimas 4 carreras. Lamentablemente, la cuenta de puntos de la Arrows al salir de Monza se mantendría sin cambios. Sin un centavo, Gerald Arrows contrató al bien financiado Toshio Suzuki para reemplazar a Alliot en Japón y Australia. En el año 1994 se uniría el ganador de carrera de la Fórmula 3000, Olivier Beretat, y lamentó que la Arrows no pudiera continuar con el fantástico motor Lamborghini, acoplada al inconstante HB V8 de Cosworth que causó 8 abandonos. Estaban las cajas de cambios que compraban a Benetton y se diseñó un prototipo con bloqueo hidráulico de diferenciales, pero la escudería no tenía dinero para fabricar las piezas. Ese fue el tema del año. El equipo se encontraba en una situación financiera crítica desde el principio de la temporada, según Enrico Mas.
aunque consiguió un sexto puesto en el Gran Premio del Pacífico. Por lo tanto, la exigencia de la FIA de realizar modificaciones del chasis, incluido el recorte del difusor por motivos de seguridad tras la tragedia del Gran Premio de San Marino, planteó más problemas. No hubo oportunidad de probar la aerodinámica en el túnel de viento. Hicimos lo que nos dijo la FIA e hicimos lo que pudimos. Tampoco hubo ocasión de hacer las pruebas en un circuito. Enrico Mas señaló que la falta de recambios también fue un problema. Fue el cuarto más rápido en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Mónaco, pero tras un accidente de la Rascasse sustituyeron el suelo por otro más grueso, por lo que tuvieron que levantar el auto 5 milímetros y ya no funcionaba. Se clasificó 13º y sin embrague escaló 3 posiciones. Sabíamos que tenía que pasar algo, de lo contrario no habría forma de sumar puntos. Olivier Beretta perdió su asiento primero a favor de Philippe Alliot, luego de Yannick Dalmas en una gira de despedida de los veteranos del arroz, antes de que Hideki Noda terminara el año. Enrico Mas cedió su asiento a Jean-Denis Deletraz para su participación con la escudería y reconoció que no tenía sentido continuar porque no podían hacer nada. Podría decirse que la contribución más significativa del equipo en 1994, antes de perder su batalla para permanecer en la parrilla en 1995, fueron las decoraciones. Debido a un acuerdo con la fábrica de cerveza Kronenbourg, su marca sin alcohol, Tortel, lucía un esquema de pintura verde, mientras que Kronenbourg ocupaba una clásica pintura roja y blanca, en los lugares donde la publicidad de alcohol no estaba prohibida. No obstante, la contribución del conjunto a la Fórmula 1 no debe despreciarse. No perduró tanto como Minardi, pero el equipo nunca voló tan cerca del sol. Dadas las cartas que se disponía Gerard Larose, Chris Murphy tenía razón al elogiar un esfuerzo muy bueno, y Yannick Dalmas añadió: tienes a Ligier, tienes a Larose, no es fácil. Intentó hacerlo lo mejor posible, pero si no tienes el presupuesto adecuado, es bastante difícil. Por su parte, Enrico Mas dijo: no puedo decir que sea un buen recuerdo para mí, pero reconozco que no todo el mundo es capaz de empezar un equipo desde cero como lo hizo él. Como resumen de su participación del equipo Larose en la Fórmula 1, su debut fue en el Gran Premio de San Marino de 1987, teniendo la última carrera en el Gran Premio de Australia de 1994, totalizando 128 carreras, logrando un podio y 23 puntos.